Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Chacón Saavedra de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. El día de hoy abordaremos otro de los factores de riesgo psicosocial en el sector educativo y es la violencia en el aula como factor de riesgo psicosocial en el sector educativo. Bueno, revisando los antecedentes a nivel internacional se encontró que no solo Colombia, por estar en conflicto, provee de ambientes de factores de riesgo psicosocial. En otros países aportan que dentro de los factores que se relacionan con la agresión escolar está la del tipo individual, familiar, escolar y del ambiente. Las intervenciones realizadas han tenido como foco a los padres, profesores y alumnos, obteniéndose resultados positivos en aquellas con enfoque integral, es decir, aquellas cuyo abordaje se hace desde los aspectos generales que comprenden al ser humano, social, biológico, emocional, entre otros. Teniendo como punto de partida y como base del proyecto factores de riesgo psicosocial y pedagógicos en las dificultades de aprendizaje en niños de 5 y 7 años en situación de vulnerabilidad social. Se da a conocer la importancia de llevar a cabo un análisis y pertinente para que no exista más desinformación por parte de la sociedad. Es importante saber que existe una variedad de factores que influyen en el desarrollo del aprendizaje de los niños y no solo un progreso normal, sino también cómo ese cambio positivo afectará de manera significativa a su entorno social, familiar y educativo. Entre esos aspectos tenemos el contextual y el ambiente en el que el niño se desenvuelve y hasta qué punto su educación y proceso académico lleva un seguimiento, participación activa de los padres y docentes que cumplen un rol fundamental en el papel que juega el niño como individuo dentro del plantel educativo, que espera un estándar de resultados que no sean inferiores a lo requerido. La influencia negativa de la agresión escolar en el ambiente de clase corresponde a la forma en el que el medio ambiente afecta negativamente el ajuste de comportamiento de los estudiantes en la escuela y aumenta su participación en mal comportamiento de actividades agresivas en el salón de clase. Es decir, que aquellas conductas violentas ofrecidas por el contexto del niño son evidenciadas dentro de las aulas de clase, lo cual representa un factor de riesgo no solo psicosocial, sino también pedagógico, ya que no solo altera el comportamiento o conducta, sino también afecta los procesos de aprendizaje y alteran las estrategias a impartir por parte de los docentes en las aulas. Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar, repercutiendo negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar impulsa los buenos procesos de provecho, de aprendizaje y favorece también los demás ámbitos como son el interés por adquirir conocimiento, expresión libre, amistad y compañerismo. Los episodios de agresión o violencia en las escuelas producen en los niños daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo e incluso efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático en los afectados, evidenciando un bajo rendimiento escolar y por ende muestras de fallas en su proceso educativo, sin tener en cuenta que esto es debido a las problemáticas existentes en su medio escolar. La cooperación y vinculación de la familia en los centros educativos es determinante, ya que se satisfacen las expectativas del padre en cuanto a los procesos académicos
que llevan los estudiantes dentro de las escuelas, y por parte de la institución se percibe la participación activa de los acudientes, asumiendo las responsabilidades de estos en la educación de los niños, que fomenta el buen desempeño recíproco, padre, familia y docente. Educar no solo vincula al estudiante y al docente como transmisor y receptor del conocimiento, sino el aprendizaje y educación de los niños es proporcional a la interacción entre los tres factores: familiares, docente y estudiantes. Establecer buenas relaciones entre docentes y estudiantes promoverá un ambiente positivo basado en la comunicación y estableciendo pautas de resolución de conflictos, evitando las conductas agresivas que de alguna manera afectan a ambas partes de forma física y emocional. De igual manera, las interacciones sociales con los compañeros proporcionan confianza y sentimientos de proyección de oportunidades, y a la vez permite desarrollar y reforzar las habilidades comunicativas que le permitirá hacer interacción social, disminuyendo los factores de riesgo que aumentan probables conductas agresivas que afecten la comunidad académica y al mismo sujeto. En conclusión, las dificultades del aprendizaje derivadas de las agresiones escolares es una condición que puede afectar a cualquier persona de manera cognitiva y emocional, porque no solamente afecta los procesos cognitivos del niño, sino que afecta la parte emocional, debido a que se experimentan sentimientos negativos derivados de la frustración al no poder desarrollar sus actividades en su totalidad, además de la problemática que se genera en la interacción con sus compañeros, productos de burlas, estigmatización, entre otras. La violencia escolar, también conocida como matoneo, acoso escolar, hostigamiento, bullying, fue definida por el psicólogo sueco Dan Orwells como la agresión repetida y sistemática que ejercen una o varias personas contra alguien que usualmente está en una posición de menos poder por sus agresores. Esto fue en 1993 y es una forma de maltrato o violación de la dignidad humana. La violencia escolar es un fenómeno que se presenta al interior de muchas instituciones educativas en todo el mundo. Colombia no ha sido ajena al fenómeno de violencia escolar, y desde el campo pedagógico ha emitido normatividad para prevenir y mitigar la violencia escolar, concediéndole a la comunidad educativa una decidida participación en la promoción y fortalecimiento de la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos de los niveles educativos preescolar, básica y media, y prevenga y mitigue la violencia escolar. Ese mandato se cristalizó con la promulgación de la Ley 1620 de 2013. No obstante, la existencia de una ley en Colombia persiste la problemática de la violencia escolar, y ante esas circunstancias que los y las trabajadoras sociales pueden intervenir para contribuir en la resolución de esta situación, producto de diversos factores psicosociales, al igual que promover un cambio social para el manejo de dicho problema encaminado a mejorar la convivencia en la institución educativa y fuera de ella, construyendo una cultura de derechos y deberes y de tolerancia frente a las diferencias y diversidades. En el caso de Antioquia, ha sido castigado fuertemente por esa violencia y epicentro de tragedias humanitarias, caracterizado por pobreza, falta de desarrollo social. Sobresale un aspecto de la violencia escolar del país por la poca incidencia de la misma en el desempeño escolar, según lo reconoce la Secretaría de Educación. Ante la situación, no se puede desalentar y menos descuidar la vigilancia de dicho fenómeno, toda vez que se sabe
que en el contexto escolar se presentan conflictos interpersonales permanentes y que una buena parte de la agresión ocurre sin necesidad de un conflicto previo y de hecho puede ocurrir de manera sistemática y repetida, como es el caso de la violencia escolar. Por esta razón y por los graves efectos que tiene la violencia escolar mediante hostigamiento escolar o acoso escolar, es inaceptable y debe prevenirse, pues es una manifestación inequívoca de un desequilibrio de poder entre quien arremete y quien es agredido, en donde el agresor no está reaccionando a una ofensa real o percibida de la parte de la víctima. Por lo contrario, la víctima por lo general no hace nada para que se genere la agresión que recibe. Como parte del proceso de prevención es importante la detección de la violencia escolar, pues muchas veces, como se pudo comprobar, los docentes desconocen o pasan desapercibidas distintas manifestaciones de violencia al interior de las aulas escolares. En igual sentido, muchos estudiantes o víctimas de la violencia escolar pueden confundir la percepción de un acto violento como parte de las relaciones entre pares, situación que se agrava cuando se carece de habilidades sociales y no se cuenta con un respaldo familiar para afrontar la problemática. Bueno, veamos las violencias escolares. Las conductas agresivas que los niños pueden manifestar en el contexto escolar pueden ser diversas. Por ejemplo, las que veremos a continuación. La agresión física, que es arañar, morder, empujar, dar un puntapié. La destrucción de los objetos o de las cosas de los demás. La apropiación de objetos, ya sea por la fuerza o bien a través del típico robo que se produce en las aulas. Las agresiones verbales en forma de insultos e ironías hirientes. El famoso chivatazo, que consiste en denunciar al adulto una falta real o falsa de un niño, lo que implica en ocasiones recurrir a la represión. Agresiones dirigidas al adulto, por lo común aparecen como un desafío, mala voluntad, desobediencia, infracción a las reglas del juego del grupo. Es importante recalcar que la Defensoría del Pueblo ha adelantado en Colombia jornadas de promoción y divulgación de la Ley de Convivencia Escolar con el fin de articular acciones del Estado, garantizar protección integral y mecanismos de prevención y protección para evitar que se sigan presentando casos como los mostrados en medios de comunicación de peleas de menores de edad y denuncias de matoneo. Ahora bien, es difícil establecer cuáles son los orígenes o cuáles son las causas de las conductas agresivas en los niños en edad escolar, pero sí se parte de la premisa que los niños agresivos se muestran así porque se encuentran mal. Se debe analizar entonces los factores psicosociales que favorecen el que se encuentren enmarcados en alguno de los tipos de violencia escolar. Para el contexto de la violencia escolar, o sea, hablando de los factores psicosociales, lo podemos evidenciar en los siguientes términos. La violencia escolar es un problema que cada vez es más relevante, lo que hace necesaria la identificación de factores desencadenantes, con el fin de generar planes de acción y contención frente a esta problemática. Cuando se habla de comportamiento agresivo, se hace referencia a una policausalidad, ya que la agresividad se ve influenciada por diferentes factores: social, cultural, genético, político, psicológico y biológico. Asimismo, el punto de inicio del análisis psicosocial respecto a la violencia escolar lo constituye la comprobación de que buena parte del ser y del hacer humanos no pueden ser adecuadamente explicadas sin acudir a relaciones del sujeto con otras personas y grupos, es decir, con sus raíces sociales. Estas incluyen acciones tanto destructivas como aquellas en las que ser hombre significa estar en el mundo, un mundo de valores y de sentidos que
son las razones que mueven el hombre a un determinado comportamiento y acción. También debemos considerar que el ámbito familiar puede ser la esfera principal del aprendizaje del comportamiento agresivo, por ser el más cercano al niño y el que mayor influencia produce en él. Inicialmente los niños no son generosos, respetuosos, considerados o altruistas, puesto que estas características del comportamiento socializado deben ser aprendidas, asumidas e incorporadas a través de la familia. Algunos docentes de psicología de la Universidad de Valladolid destacan entre los factores más significativos que favorecen el desarrollo de la agresión en la infancia son los siguientes. Primero, son los factores biológicos, la predisposición biológica hacia las conductas desadaptadas. El segundo son los factores ambientales. Es la influencia primera, esta en la familia, porque es el ambiente en el que se inicia la conducta del sujeto. La mayoría de los estudios intentan precisar las características de las relaciones familiares y el enlace de su implicación en las conductas agresivas de los niños. El tercero son los factores cognitivos y sociales. Los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a situaciones adversas que no sean agresivas y sugieren que la conducta agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una inadaptación debida a problemas de la codificación de la información que dificulta la elaboración de respuestas alternativas. Y el cuarto son factores de personalidad. Se trata de establecer las características de personalidad que estén asociadas a las conductas agresivas de los niños. Algunas de estas características serían despreocupación por los demás, gusto por burlarse de los demás, ponerles un ridículo e incluso crueldad e insensibilidad ante los problemas de los demás. Podemos concluir entonces que la violencia escolar no es un hecho aislado, alejado de otros tipos de violencia. La violencia escolar es un fenómeno que es necesario estudiar atendiendo a multitud de factores que se derivan de la situación evolutiva de los protagonistas, de sus condiciones de vida y de sus perspectivas de futuro. La violencia familiar, social, personal y escolar es recurrente. Hacer estos espacios los lugares donde se aprenden las conductas de convivencia, se aprende a tolerar y ejercer la violencia, situación que se reproduce en el ámbito escolar. De ahí que para comprender la violencia escolar y el bullying es preciso conocer el contexto de donde se desarrollan las personas, si han vivido otros tipos de violencia en su familia de origen o en su comunidad, los estereotipos de género que siguen arraigados, entre otros factores. La violencia escolar es un reflejo de la que se vive en otros espacios cercanos. Por ello es necesario trabajar de manera conjunta, profesionales, personal, social, cultural, para crear entornos familiares más saludables. Además, se requiere un Estado más fuerte en donde las normatividades sean puestas en práctica, las leyes sean respetadas y las medidas más efectivas. Es muy importante considerar las condiciones de género, ya que las desigualdades y prácticas culturales han reproducido situaciones de violencia tanto para mujeres como para hombres, pero su concepción es diferente y por lo tanto afectan a cada una de las diferentes y diversas formas. Hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente conferencia. Que estén muy bien.